Aquí iniciamos una serie de videos tratando este importantísimo tema de por qué sufrimos. ¿Te duele la vida de alguna forma? ¿Tienes ansiedad, depresión, estrés, miedos, inseguridad? TIP te ayuda a entender la causa del sufrimiento y, lo más importante, te enseña cómo solucionarlo. Comencemos. Muy bien, vamos a ver en este video las causas y las formas de sufrimiento para entender por qué sufrimos. En esta frase que vamos a ver en este momento, vamos a ver sintetizado muy bien por qué sufrimos. Y dice aquí, sufrimos porque no podemos entender y controlar el sistema límbico. ¿Y por qué no lo podemos entender? Sería la siguiente pregunta. Porque nadie nos ha enseñado cómo controlar el sistema límbico o sistema emocional. ¿Y por qué nadie nos ha enseñado? Porque la ciencia, la neurociencia, que es la que estudia estos temas, no ha avanzado lo suficiente. No hay hasta la fecha una teoría integradora que nos explique exactamente cómo funciona el cerebro en relación a las emociones, o cómo funcionan las emociones en relación al cerebro. Entonces no te sientas mal porque tú no sabes o porque no sabemos. Es un mal social. Ahora, para entender cómo funciona el sistema límbico, teoría integral, pues ha dividido la personalidad en estas esferas. Ya lo hemos explicado en otros videos y lo vamos a seguir explicando muchas veces porque esto es difícil de entender. Pero vamos a tratar de hacerlo con las palabras más sencillas posibles. La ciencia ha cometido algunos errores, o como sociedad hemos cometido algunos errores en el manejo de todas estas esferas, en la comprensión y el manejo de todas estas esferas. Vamos a comenzar a explicar muy sintéticamente cuáles son estos errores. ¿Por qué muy sintéticamente? Porque este es un tema tan importante, tan interesante, que tenemos que hacer un video especial para cada una de las esferas y analizar en esos videos cuáles son los errores que hemos estado cometiendo como sociedad en el manejo de los pensamientos, en el manejo de las emociones y en el manejo de nuestro cuerpo. Vamos a primero entonces a sintetizar el error principal que se ha cometido en la esfera del pensamiento, o en los pensamientos, o en la razón. Este error se puede sintetizar acá. Hemos sobreestimado el poder de la razón sobre las emociones. ¿Qué significa esto? Que le damos a la razón un poder que no tiene para controlar nuestras emociones. La razón sí tiene poder para controlar emociones que no son muy intensas, que son leves, pero no tiene el poder para controlar las emociones intensas. Nosotros desde el siglo pasado, cuando los neurocirujanos comenzaron a trabajar y los neurocientíficos comenzaron a trabajar en las áreas del cerebro encargadas del pensamiento, que son los lóbulos frontales, se creyó que porque ya se había encontrado el área que manejaba los pensamientos, ya con eso íbamos a tener nuestra conducta y nuestras emociones controladas. Pero eso no fue así. En realidad no fue así. Pero se quedó como un prejuicio ese concepto de que las emociones iban a poder controlarlas. Perdón, que la razón iba a poder controlar las emociones. Y ese prejuicio lo seguimos viviendo todavía en la actualidad. Lo seguimos viviendo en las escuelas, lo seguimos viviendo en la sociedad, lo seguimos viviendo. Cuando tú vas con un psicólogo, por ejemplo, que te dice el psicólogo, a ver, tienes que aprender a perdonar, o tienes que aprender a amar, o tienes que aprender a tolerar, o tienes que aprender, o tienes que entender que el miedo que tienes lo puedes controlar, ¿no? Eso es un intento de educar nuestra razón para que sea la razón la que controle nuestras emociones. Pero ¿qué pasa? Que en la práctica no se puede. No se puede. Y esto también ya últimamente lo están comprendiendo algunos neurocientíficos, ¿no? Ya se está comenzando a divulgar que la emoción es más poderosa que la razón.
Bueno, hasta aquí vamos a dejar este análisis de este gran error que hemos cometido en la esfera racional. Ahora vamos a ver el error que hemos cometido en la esfera emocional. En realidad, este error está muy correlacionado con este otro. Hemos retrasado el estudio de las emociones precisamente porque durante décadas enfatizamos acá el estudio de la razón y las emociones se olvidaron. Y aparte se olvidaron también y no se podían estudiar tan fielmente. ¿Por qué? Porque todavía no aparecían todos esos inventos maravillosos de la medicina nuclear, las resonancias magnéticas, las tomografías, todas esas cosas, ¿no?, que ahora nos permiten estudiar el cerebro en vivo. Y entonces eso también nos ha permitido adentrarnos y conocer un poquito más el estudio de las emociones. Pero otro error que se ha cometido con respecto a las emociones, a la esfera emocional, es el no comprender cómo se fabrican. Ahorita vamos a abundar sobre esto. Por lo pronto, vamos a también a notar otra cuestión que sucedió con respecto al estudio de las emociones. En 1995 surge una teoría escrita por Daniel Goleman en su libro de inteligencia emocional, así se llama la teoría de inteligencia emocional, en donde se publica y se queja precisamente Daniel Goleman de esto, de que hemos desatendido el entendimiento y el control de las emociones. Esta teoría creó un boom a nivel mundial y pues tenía razón para ello, porque pues es cierto, ¿no? Abandonamos mucho el estudio de la emoción y lo que se puntualiza en el libro de Daniel Goleman es precisamente eso, que tenemos que poner más atención en el manejo de nuestras emociones. Desde ese punto de vista, teoría de inteligencia emocional es correcto. Es muy cierto que tenemos que enfatizar mucho en el estudio de la emoción y en la comprensión de las mismas, pero inteligencia emocional tiene una debilidad, que no nos puntualizan las técnicas o las formas de cómo lograr ese propósito de controlar las emociones. Bueno, teoría integral sí lo hace, viene siendo como una especie de complemento, digamos, de ese avance que ya había hecho inteligencia emocional. En teoría integral de la personalidad sí damos las técnicas propias para un control emocional, pero para esas técnicas tuvimos que estudiar mucho la tercera de las esferas, la esfera física. Y ahora vamos a hablar de los errores de la esfera física. El primer error es que socialmente y científicamente hemos descartado, no hemos puesto atención en el poder que tiene el cuerpo, la esfera física, sobre el sistema emocional. La ciencia sí lo sabe, sí sabe de alguna manera pues que los sentidos, que son los que manejan las sensaciones, influyen mucho en las emociones. Pues por ahí ingresan, por los sentidos, ingresan los estímulos que llegan a la amígdala cerebral, ¿no?, que es la que maneja las emociones precisamente. Pero todavía no se divulga o no se entiende la importancia que tienen los sentidos y el cuerpo en la esfera emocional. ¿Y por qué tienen tanta importancia, de acuerdo a teoría integral de la personalidad, los sentidos y el cuerpo sobre la esfera emocional? Por esta causa. La base de toda la conducta está en los genes y los instintos. Y los genes y los instintos, bueno, los genes sobre todo, pues están relacionados obviamente con los sentidos, son que tienen funciones corporales, están embebidos en el cuerpo, por decirlo de alguna manera, junto con los instintos, ¿no? Los instintos también están codificados dentro de los genes. Entonces, la base de la conducta siempre va a iniciarse en el poder que tienen esos genes y esos instintos que manipulan primero los sentidos y luego manipulan las emociones y manipulan también la razón. En realidad los instintos
La esfera de los instintos, que sería una cuarta esfera que podríamos agregar acá. Los instintos son los que regulan todas las esferas, tanto la esfera física como la esfera emocional como la esfera racional. Pensamos de una determinada forma por instinto. También actuamos emocionalmente de una determinada forma por instinto. Y también físicamente reaccionamos por instinto. Entonces los instintos son los que regulan todo. Y los instintos están basados en los genes, ¿no? Entonces toda la cadena conductual, podríamos decir, tiene su raíz en estas dos cuestiones, la genética y los instintos. De ahí se aterrizan a la esfera emocional, primero a la esfera física, luego a la esfera emocional y a la esfera de los pensamientos. Este es un tema muy complicado que después vamos a tener que ir poquito a poquito irlo desplegando para que se vaya entendiendo, ¿no? Muy bien, vamos a pasar a la siguiente diapositiva, en donde vamos a hacer un pequeño resumen de cómo funciona el sistema emocional. Aquí esta frase lo sintetiza muy bien, dice pensamientos negativos y o sensaciones negativas se convierten en emociones negativas y estas a su vez se convierten en sufrimiento y estrés. Nuevamente ponemos las tres esferas, porque aquí, fíjense bien, pensamientos negativos estamos hablando de la esfera racional. Sensaciones negativas estamos hablando de la esfera física. Se convierten en emociones negativas, estamos hablando de la esfera emocional. Entonces, sucede así. Los pensamientos ingresan a la amígdala cerebral y pueden generar sus correspondientes emociones positivas o negativas según sean la calidad de los pensamientos. Y lo mismo pasa con las sensaciones. A través de los sentidos físicos ingresan sensaciones negativas o positivas y entran a la amígdala cerebral y se generan las correspondientes emociones positivas y negativas. Como estamos hablando de sufrimiento, estamos hablando entonces de pensamientos negativos y sensaciones negativas. Se convierten en la amígdala cerebral en emociones negativas. Y estas a su vez se convierten en sufrimiento. Aquí está el núcleo accumbens, ¿sí? Es uno de los representantes de los centros de castigo y de placer del cerebro. Y también en estrés, también el hipotálamo, aquí está más o menos ejemplificado el hipotálamo en esta área cerebral, que es, digamos, el centro idóneo para entender el centro del estrés, pues. En realidad hay otros centros del estrés dentro del cerebro, algunos se encuentran en otras áreas. Ahora, este cuadro que vemos acá te dice muy claramente: no creas en nada de lo que aquí se dice a menos que lo compruebes por ti mismo. Una frase de oro, un consejo de oro de Gurdjieff, un gran pensador ruso del siglo pasado que es creador junto con Ouspensky, su alumno, de una nueva psicología que divulgaron en su tiempo que se llama Cuarto Camino. Muy bien, yo les sugiero que sigan este consejo. No crean nada de lo que se dice aquí simplemente porque yo lo digo. ¿Y qué tal si yo estoy equivocado? ¿Sí? Pero sin embargo, sí comprueben por ustedes mismos que lo que se dice aquí es correcto, ¿no? Yo tengo tanta confianza en teoría, porque así lo hemos comprobado durante 10 años en nuestra consulta, ¿no? Tengo tanta confianza en lo que se enseña en teoría integral de la personalidad que a mis pacientes siempre les he dado ese mismo consejo. No crean en lo que yo les digo, compruébenlo. Y los pacientes, cuando regresan a la consulta, después de haber comprobado cada una de las afirmaciones de teoría integral de la personalidad, llegan plenamente convencidos de que todo lo explicado en esta teoría es correcto. Pueden controlar
sus emociones con mucha mayor facilidad, se les enseña a controlar sus pensamientos y se les enseña a manipular correctamente los sentidos físicos, todo a través de técnicas muy sencillas para que puedan tener ese control sobre el sistema límbico. El sistema límbico en realidad es complejo, más complejo de lo que la ciencia supone, ¿sí? Porque no nada más maneja las emociones. En el sistema límbico se incluye también el manejo de los pensamientos y, de acuerdo a teoría integral de la personalidad, también las sensaciones juegan un papel importantísimo en el control emocional. Ahora vamos a hablar de los tipos de sufrimiento, ¿no? ¿Por qué? Porque en realidad también tenemos algunos errores con respecto a qué es el sufrimiento. Aquí en la primera columna vamos a poner las 3 esferas nuevamente y acá vamos a poner sus correspondientes ejemplos de sufrimiento. Aquí tenemos las 3 esferas y vamos a comenzar ahora con la esfera física porque va a ser más fácil entender el sufrimiento físico que los otros tipos de sufrimiento. Vamos a ver un ejemplo de sufrimiento físico. Todas las sensaciones físicas desagradables como un pellizco, una fractura, cuando tienes frío, cuando tienes una herida de cualquier tipo sobre la piel, una quemadura, etc. Todo eso genera sufrimiento físico. Yo creo que no nos cuesta mucho trabajo entender eso, ¿no? Muy bien, ese sufrimiento físico llega a la amígdala cerebral y después va, como dijimos anteriormente, a los centros de estrés y a los centros de castigo y ahí se genera el sufrimiento. Fíjense cómo un estímulo desagradable entra por la esfera física, llega a la amígdala y se va a otros circuitos cerebrales a convertirse en sufrimiento y estrés. En la esfera emocional, ¿qué tipo de sufrimiento podemos reconocer? Fíjate que a ti no únicamente te duele o te lastima el hecho de recibir una herida en el cuerpo, también te duele cuando alguien te hace un rechazo emocional, cuando alguien te odia, cuando alguien no te da el amor que tú solicitas, porque el amor es protector. Entonces, el amor, al ser protector, la conciencia lo interpreta como un estímulo agradable. Y lo contrario, el desamor o el odio, pues lo va a interpretar como un estímulo desagradable para el cerebro. Por eso los niños desde pequeños sienten celos, por ejemplo, ¿no? Porque sienten celos porque sienten que el amor están repartiéndolo por otro lado y no les está tocando a ellos, o quisieran todo el amor para ellos. Están peleando en realidad por un estímulo protector agradable como es el amor, y lo sabe el niño por instinto, por naturaleza. Nadie se lo tiene que enseñar. Y estamos comprendiendo, ¿sí?, cómo los instintos tienen un enorme poder. Bueno, el mal manejo de las emociones que vemos acá también. ¿A qué nos referimos con esto? Pues cuando nosotros tenemos emociones muy impetuosas, muy ardientes, muy pasionales, muy impulsivas, pues nos genera problemas. Y siempre los problemas, pues obviamente nos van a generar estrés y sufrimiento, ¿no? Y otra cuestión, otro error que cometemos en la esfera emocional es la prevalencia de la negatividad emocional. Siempre que hay negatividad emocional, esa negatividad emocional, como dijimos en la diapositiva anterior, va a terminar aterrizada en sufrimiento y estrés. Por último, los errores de aquí, de la esfera racional, es ¿qué cosas lastiman a la esfera racional? Así como al cuerpo hay ciertos estímulos que lo lastiman a la esfera emocional, otros también a la esfera racional. El saberse, creerse o ser juzgado como intelectualmente incompetente significa para la conciencia también una amenaza, una agresión. Lo vamos a aterrizar con palabras muy sencillitas.
que nos suceden comúnmente. ¿Qué tal si a ti te dicen que eres tonto, que eres estúpido, ¿no? Y que eres incluso, con una palabra tan popular que se utiliza tan comúnmente, que eres un pendejo, ¿no? Eso nos hiere porque se están poniendo en juicio nuestras habilidades intelectuales y eso no le agrada a nadie. En cambio, cuando nos dicen que somos inteligentes, ¿qué sucede? Nos sentimos agradecidos, nos sentimos halagados, nos sentimos bien, ¿me entiendes? Entonces, hay distintos tipos de estímulos, pues. Algunos son tan concretos como los físicos y otros son más abstractos. La palabra o cualquier cosa, los estímulos llegan al cerebro de muchas formas. Entonces, a fin de cuentas, cuando se lesionan los intereses de alguna de estas esferas, entonces viene el sufrimiento, ¿sí? Y con el sufrimiento también viene en automático aparejado el estrés. Muy bien, en estos momentos vamos a cerrar esta diapositiva porque creo que ya se entendió que hay distintos tipos de sufrimientos que debemos aprender a evitar o a controlar.